Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Yo ya me había despedido de las clases hace un tiempo, cuando asumí el cargo en la universidad, pero he estado tan ligado a los estudiantes por más de 34 años que es un gusto haciendo un alto en mis labores, que realmente no ha sido fácil. He dejado gente reunida ahí para venir con ustedes, ¿no? Y a pesar que todo el material que yo tenía cuando hablábamos de suturas hace varios años ya no lo he encontrado. De todas maneras, quiero que vean cuál es el sentido de las suturas en la cirugía, ¿no? Es prácticamente un motivo principal, un tópico estrella, digamos, en la profesión de la cirugía, en la especialidad, las suturas, sea cual fuera el campo, ¿no? Creo que una de las especialidades que menos suturas usa es la otorrino, pero el resto de especialidades usan suturas de diversas maneras y de diversa índole. Las suturas han evolucionado tremendamente, ¿no? De aquellos recuerdos históricos. Bueno, ¿qué cosa es sutura? Sutura es un nexo, un medio para unir tejidos. Eso es básicamente una sutura, ¿no? Y son diversas. Entonces, en el desarrollo histórico, encontramos desde los grabados en culturas muy antiguas, incluso que parecen mitos. Por ejemplo, si ustedes revisan historia de la cirugía, las suturas antiguas, se encontrarán cosas que parecen increíbles, ¿no? Como que los egipcios utilizaban las tenazas de unas hormigas grandes para afrontar con ellas la piel y cerrar las heridas superficiales. Y los griegos también, los indios. Bueno, desde la antigüedad, miren, 3000 años antes de Cristo, que tendones y elementos vegetales como el lino, que ustedes saben que el lino es un tejido bíblico, ¿no? Está escrito en la Biblia, pero también tendones de animales y diversas formas filiformes para cerrar las heridas. En Roma, Galeno, que está denominado como padre de la cirugía también, fue el primero en mencionar el término catgut para referirse a las fibras que obtenían del intestino de la oveja, y fue la primera sutura absorbible que existió. Entonces, existen una serie de grabados y de recuerdos de la cirugía, ¿no? Las agujas, por ejemplo, que ha sido un elemento fundamental, se desarrollaron pues de medios artesanales, ¿no? Porque agujas han utilizado los zapateros en toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde los que hacían sandalias hasta la forma más elaborada del calzado. Y una de las agujas que usan los zapateros es la lesna, que tiene un ojo anterior, con eso pasan la sutura y la regresan. Entonces, hay una serie de cosas que han salido precisamente de la artesanía, ¿no? Por eso es que los cirujanos hemos sido siempre catalogados como obreros manuales, ¿no? Incluso cirugía significa trabajo manual, porque está ligado, pues, obviamente a nuestras actividades, y no es una deshonra decir que provenimos de gente que se ganaba la vida haciendo cosas manuales desde la Edad Media, ¿no? Los cirujanos no eran médicos, eran gente que seguía los ejércitos, ¿no? Y eran especialistas en tratar traumatismos. Entonces, Galeno distinguió ya claramente entre las suturas que se absorbían y las que no se absorbían. Pero el verdadero padre de la cirugía es Ambrosio Paré, es un cirujano francés que él fue en contra de los conocimientos previos. En la Edad Media
cuando había muchas guerras y muchos enfrentamientos entre pueblos, reinos, incluso feudos, había muchas guerras, era una industria, la guerra, los países y los reinos estaban prácticamente militarizados, entonces era muy frecuente los traumatismos, ¿no? Y en ese tiempo, en el tiempo de Paré, cuando habían amputaciones, el cirujano o trataba ya el miembro amputado o amputaba para tratar una lesión grave con riesgo de gangrena. Entonces ellos eran duchos en amputaciones, pero no conocían las técnicas, digamos, menos agresivas, ¿no? Entonces, la técnica habitual era amputar rápidamente, meter un medio cáustico y hemostático como era la cal, y encima ponían una vejiga, ¿no? La mayor parte de pacientes desarrollaban gangrena y morían, ¿no? Infecciones serias. Ambrosio Paré era el padre de la cirugía moderna, era un tipo muy observador y vio que ese procedimiento brusco de aplicar cauterio en las heridas, cal y encima la vejiga, causaba muertes muy altos. Entonces él empezó a hacer las amputaciones con ligadura de vasos, ya no los quemaba los tejidos, los ligaba y les aplicaba soluciones, digamos, que hidrataban las heridas y que eran hechas a base de vino, y con eso consiguió controlar las infecciones. Por eso él es honrado como el padre de la cirugía moderna, ¿no? Y ya sobre los principios de Paré, ustedes saben que en los tiempos de Paré no era Edad Media, no existía ningún conocimiento de la bacteriología. O sea, la gente se moría por infecciones, pero no se conocían los agentes etiológicos. Pero ya con Pasteur empezaron a conocerse que las infecciones las causaban microbios. Entonces, Lister es el que en 1860, ya bastante avanzada la historia, encuentra que aplicar técnicas antisépticas era lo mejor que se podía hacer para evitar las infecciones. Entonces, él empieza a esterilizar el catgut con ácido carbólico y reduciendo drásticamente las infecciones. Para hablarles un poco de las suturas, las primeras suturas que se usaron fueron en las absorbibles el catgut y en las no absorbibles la seda y el lino. Entonces, las suturas en grandes rasgos son absorbibles o no absorbibles. Actualmente tenemos suturas más modernas, el monocril, el bicril, el PDS, y en las naturales, las que están a base de colágeno, que es el catgut. En las no absorbibles están el etilón y el prolene. El etilón es nylon. Y en las naturales está el algodón, la seda y el alambre de acero inoxidable. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es la indicación de las suturas? Bueno, les cuento. Cuando yo era residente, a principios de los años 80, solamente existían el catgut y la seda, y con eso se hacía todas las cirugías, ¿no? Las fascias se cerraban con seda, y lo que era tejido celular subcutáneo se cerraba con catgut. Teníamos tasas de infección mayores al 5% de las heridas. Entonces, a pesar que se manejaban los conceptos de infección de herida, de contaminación, de herida limpia, sucia y muy contaminada, no se podía evitar un cierto índice bastante malo de infecciones. Y era porque andábamos en esta etapa de las suturas naturales, ¿no? La seda y la de colágeno absorbibles, que era el catgut. El catgut, les voy a decir para que lo recuerden o lo sepan, pero es una sutura que ya está prácticamente en desuso. ¿Por qué?
porque produce mucha reacción inflamatoria y siendo un tejido, siendo un producto natural, tiene cierta tendencia a la infección. ¿Por qué? Porque es orgánico. En cambio, las suturas modernas, como el monocril, el bicril y el PDS, son semisintéticas o sintéticas y no tienen tendencia a la infección. Entonces, actualmente no se usa ya CADGUT, salvo quizás algún ginecólogo un poco desfasado de la realidad, porque en las técnicas habituales el CADGUT era utilizado en las cesáreas para cerrar el útero, ¿no? Y como ha tardado mucho tiempo en uniformizarse los criterios, había gente que cerraba hasta la fascia con CADGUT, pero son cosas que nacen del poco conocimiento de la naturaleza de las suturas. Y una cosa que ustedes tienen que saber es las suturas absorbibles, qué tiempo tienen de absorción para que desaparezcan de los tejidos. Entonces el CADGUT, en el mejor de los casos, no pasa de las 3 semanas. Empieza a reabsorberse y a perderse de los tejidos. Por eso es que no se usa para cerrar fascias musculares. Ese es el contexto que yo encontré en los años 80, ¿no? Y que seguí usando por varios años. Pero cuando yo terminaba ya la residencia del año 83, leí, les cuento que ustedes ahora pueden leer de todo y en cualquier parte, ¿no? Hasta en sus lentes. Pero en aquellos tiempos uno dependía de algunas clínicas quirúrgicas escasas y de muy limitados artículos que nos llegaban así prácticamente por suerte. Era muy difícil tener información fidedigna en aquellos tiempos. De modo que uno tenía que agenciárselas para estar informado, ¿no? Y eran muy caras las revistas. Las clínicas quirúrgicas eran unos libritos muy caros. Creo que han desaparecido ya. Pero leyendo esas cosas, yo me enteré que el nylon, la poliamida de un ácido, era una sutura que se aproximaba a lo ideal, porque tenía un índice de rechazo muy bajo y no albergaba bacterias, o sea que no suscitaba las infecciones. Entonces, se me ocurrió que podíamos usar nylon en la sutura. Y habían algunos mitos, que el nylon, no sé si alguno de ustedes ha pescado alguna vez, el nylon corta los tejidos. Y es cierto, pues, si uno pesca y jala el nylon con fuerza, le va a hacer una herida en la piel, ¿no? Por la fricción y porque es muy, digamos, muy fácil de resbalar. Entonces, a mí se me ocurrió utilizar nylon de pescar existía ya el nylon como sutura, en los años 80, pero no era aceptado por los cirujanos. Además era caro. Entonces, empezamos a usar nylon de pescar para suturar, básicamente fascia muscular, porque es ideal para eso. No pierde su fuerza tensil, no se reabsorbe, incluso tiene propiedades antibacterianas. De modo que empezamos a cerrar las heridas con nylon. Yo me fui a trabajar a Cartago, estuve 8 meses ahí, y empecé a usar el nylon, y me convencí de que no funcionaba bien. Ahora, ¿cómo lo esterilizaba? En líquidos nada más que habían en aquel tiempo, ¿no? En líquidos desinfectantes. No se tenía una idea muy clara de lo que era, pues, el verdadero valor de la esterilidad en las suturas. Y en aquellos tiempos no habían los medios de ahora que pueden esterilizar con gas, ¿no? Ustedes saben que ahora se esterilizan las cosas más delicadas, incluso las suturas, con un gas que vienen amplias, que se rompe en una bolsa y esteriliza un montón de cosas, ¿no? Porque penetra todo, pasa varias capas de plástico. En aquellos tiempos eso no existía. Pero lo utilizamos esterilizando con líquidos desinfectantes que había en aquellas épocas, que ya no se usan. Pero funcionaban. Esta idea, que yo la traje cuando regresé al Hospital Regional el año 86,
me veían que yo esterilizaba o desinfectaba mi nylon y cerraba pues las heridas, ¿no? Entonces empezaron a usarlo. Y el doctor Wenceslao Azabache, que fue mi profesor, que de repente ustedes no han escuchado mentar, pero es una figura en la cirugía del siglo pasado, él captó la idea y comenzó a utilizarlo para hacer sus propias suturas, pero él sí las esterilizaba con amprolene, con el gas desinfectante. ¿Y cómo hacía? Utilizaba las agujas hipodérmicas de inyecciones, metía el nylon por la parte posterior de la aguja que previamente la desinsertaba del pabellón de plástico, insertaba el nylon, aplastaba con un alicate que había mandado hacer y le daba una curva también con un alicate especial. Y lo esterilizaba, y lo envasaba, lo esterilizaba y lo vendía. O sea, hizo su industria con este tipo de suturas y perduró por años. O sea, esas suturas se utilizaron en el hospital regional por bastante tiempo. Fue su industria, fue su capacidad de utilizar algo que él no había creado, pero que aprovechó la oportunidad para hacer su empresa, ¿no? Y el doctor, ya retirado, hasta ahora vive, se recursea con la esterilización de instrumentos quirúrgicos y de otros, utilizando siempre el amprolene, ¿no? El gas esterilizante. Esa es una historia rápida de lo que ha sido las suturas en el sitio donde yo he trabajado por mucho tiempo, más de 40 años en el hospital regional. Después ya las suturas se modernizaron, aparecieron el nylon envasado, ya se empezó a usar de manera muy corriente. El prolene, que es muy parecido al nylon, pero incluso un poquito superior, nunca se utilizó de manera generalizada, no entró, hasta ahora no ha llegado a entrar. Lo que sí se usó fue un similar al Vicryl, que se llamaba Dexon, y que no es igual, es muy parecido. Son suturas absorbibles semisintéticas que tienen excelentes condiciones, pero que no son suturas que permanecen todo el tiempo, sino que se reabsorben más o menos a los 2 meses. Y la última sutura que empezó a venir es el PDS, la polidioxanona. Esta es una sutura que se aproxima a lo ideal, que se parece mucho al nylon, con sus características físicas, y que se reabsorbe en 6 meses. O sea, si se tiene que hacer una sutura delicada, se utiliza el PDS, ¿ya? Ahora, ustedes, ¿a qué se van a enfrentar? Básicamente van a enfrentar a heridas de piel, ¿no es cierto? Los que no van a ser cirujanos van a ver heridas de carretera, de arma blanca, de botellazo, de pedrada, de palazo, lo que sea. Heridas contusas, heridas cortantes o contuso-cortantes. Entonces, las formas básicas de tratar una herida es desbridamiento, si hay desvitalización, desbridamiento, modelar si la herida es irregular y buscar la manera de afrontarlo. Entonces, un error frecuente del médico que no se especializa en cirugía o que todavía no lo hace es tratar de cerrar la herida como sea. Y eso no debe ser. Porque si la herida está demasiado contundida, el tejido está demasiado aplastado, es mejor dejar la herida para un cierre por segunda intención o un cierre espontáneo. ¿Qué significa eso? Que pueden observarlo unos días, hacerle las limpiezas y cuando esté mejor, desbridar lo que sea necesario y afrontarlo. Existen una serie de técnicas en las suturas de heridas que implican liberar la tensión. Toda herida que se cose bajo tensión, con toda seguridad que no va a ir bien. Se va a infectar, se va a abrir, va a causar mucho dolor o va a dejar unos resultados estéticos muy malos. Entonces, dentro de las técnicas básicas que ustedes tienen que aprender es tratar bien una herida, limpiarla bien, ¿no? Dejarla abierta si es necesario, cerrarla después, o sea, cierre primario diferido. Son cosas que la experiencia les va a ir diciendo cómo se hace. Y no es solo para la cirugía rural o que se hace fuera de un hospital. En el hospital también se hace. Entonces, cuando hay heridas muy contaminadas, no se cierran, se dejan abiertas. Incluso se utilizan medios para
contener los intestinos y dejar la herida abierta totalmente para que se vaya limpiando. Si uno se empecina en cerrar esa herida, el resultado suele ser catastrófico. Bien, entonces, como principios básicos, actualmente para la piel se puede usar diversas cosas, desde el nylon hasta el Vicryl, depende de las circunstancias. Ahora, ustedes saben que hay técnicas que no se ponen puntos externos, se ponen puntos intradérmicos. Entonces, eso también es algo que se tiene que definir, ¿no? Por ejemplo, heridas limpias sin contaminación, se puede usar el cierre con Vicryl continuo o con puntos separados intradérmicos. Entonces se junta la piel y no se necesita dejar marcas externas. Esta cosa, por ejemplo, la hacemos en cirugía laparoscópica. Todas las heridillas que se producen con la laparoscopía se cierran con puntos intradérmicos de Vicryl. ¿Ya? Antes le usamos el nylon, pero el nylon, si ustedes lo usan intradérmico, o sea que el nudo se quede adentro, siempre da pequeños problemas, ¿no? Aunque es hiporreactivo, es mejor usar un absorbible. Y mi experiencia es con el Vicryl. Yo lo empecé a usar hace muchos años y lo desplacé al nylon y me ha ido muy bien. Pero para la fascia siempre es indispensable utilizar una sutura que no se absorba, que no produzca reacción, ¿no? Y que sea segura. ¿Cuál es? El nylon. ¿Ya? El nylon. Si hay disponibilidad, el prolene. Ahora, hay cosas que diferencian a las suturas, el monofilamento y el multifilamento. Como les digo, ya ni les hablo de la seda, porque la seda ya prácticamente no se usa, ¿no? Sin embargo, van a encontrar que algunos utilizan la seda para suturar el intestino, ¿no? Otros, como yo, ya no la usan. Yo intestino suturo con Vicryl, tanto el primer plano como el segundo plano. Y la mayor parte de veces yo hago suturas intestinales en un solo plano. Entonces, como parte de esta clase, quiero mostrarles algunas cirugías para que vean cómo se hacen las suturas internas, ¿no? Porque la piel, bueno, ya, aunque sea con su pedacito de silicona que ustedes usan en sus prácticas, supongo que ya han practicado o van a practicar sus puntos, ¿no? Bueno, más o menos es así la cosa. La única diferencia con el ser humano, pues, y un pedazo de silicona es que el ser humano sangra, pues, ¿no? Entonces hay que hacer hemostasia y todo. Hay algunas cosas que son ideales, pero que no se tienen a mano. Por ejemplo, si ustedes están en la posta y viene una herida que está sangrando, ustedes no tienen cauterio. Muy difícil que en una posta haya un cauterio, ¿no? Para hacer hemostasia con electrocoagulación. Entonces tienen que hacer hemostasia instrumental. Poner puntos en el vaso sangrante si es que se lo ve, o controlarlo con una pinza y hacer un nudo. Todos esos son temas de las prácticas quirúrgicas que ustedes tienen que desarrollar. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre un monofilamento y un multifilamento? Es mejor el monofilamento porque el multifilamento alberga entre sus hebras bacterias, ¿no? Y puede tener un mayor índice de infecciones. Ahora, entre un sintético y un natural derivado del intestino del ganado ovino, obviamente esto ya no se usa, pues, ¿no? Es preferible un sintético. La mejor sutura sintética que existe actualmente es el PDS, la polidioxanona. Yo la uso para hacer cosas muy delicadas, ¿no? Como les voy a mostrar. Parte de lo que les he estado diciendo, los absorbibles pierden su fuerza tensil y son digeridas por el cuerpo, como dice acá. El mecanismo es digestión enzimática, las naturales, o hidrólisis, las sintéticas. El catgut y el Vicryl. El uso de las tejidas absorbibles en tejidos profundos, fascias, cirugía de vísceras. Y los ejemplos es el catgut, en desuso el Vicryl, el monocryl y el PDS. Y las no absorbibles, esas son para siempre, no pierden su fuerza tensil o lo hacen a lo largo de muchísimos años.
¿ya? Lo bueno de estas no absorbibles es que el cuerpo las aísla, hace una... Y su uso es en cierre de piel para ser retirado, en reparación de tendones y mallas vasculares. La seda, que pertenece a la historia ya, el nylon y el polipropileno o prolene. Por ejemplo, el polipropileno y el nylon se pueden usar hasta para suturar vasos sanguíneos, para hacer anastomosis, ¿ya? Para las anastomosis de los bypasses coronarios se usa el prolene. Cosas que son propias de las suturas. ¿Qué es lo que pasa con el monofilamento cuando ustedes suturan? Que pasa suavecito porque es un hilo liso. La seguridad del nudo en el monofilamento es menor. Es cierto que el nylon, el problema es más difícil de suturar. Entonces ustedes tienen que hacer los nudos correctos. ¿Cómo es el nudo correcto? No sé si ya han hecho prácticas de ese tipo, pero el nudo correcto es así. Un cabo pasa encima del otro y el nudo incorrecto es cuando uno queda torcido. Entonces, esos nudos que no se hacen correctamente tienden a soltarse, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado en hacer bien los nudos, pues, incluso usar nudo doble o nudo de cirujano. Esto es cierto. El nudo doble son dos pasadas y una o dos encima. Eso hace que el nudo sea más difícil de soltarse. Y esto ustedes lo pueden comprobar en sus zapatos. Si ustedes hacen un nudo simple, el zapato en algún momento se va a soltar el cordón. Pero si hacen un nudo doble, eso no va a ocurrir. Y les voy a mostrar. Este es un nudo doble. Hay dos nudos hechos uno encima del otro. Yo siempre me anudo los zapatos así, porque, miren, este es el nudo simple y así es como corre. Y el nudo doble es dos pasadas por el... Pruébenlo y verán que sus zapatos nunca se van a desatar o va a ser mucho ya para que ocurra eso, ¿no? Los que hemos jugado fútbol sabemos que esto ocurre también con los zapatos de deporte. Entonces, el monofilamento, el riesgo de infección es bajo. ¿Por qué? Porque no tiene la trama del tejido de la sutura, ¿no? El monofilamento es más rígido y más difícil de manipular. El trenzado tiene estos inconvenientes. Tienen el efecto de sierra. Quiere decir que pasa por el tejido, pero como es trenzado, va haciendo ciertas microlesiones. ¿Qué tan importante es? Es subclínico, pero es importante. Y yo lo sé muy bien porque una vez me hicieron una cirugía en el ojo y cuando pasaba la sutura trenzada, yo la sentí en mi cerebro, pues, porque pasaba haciendo el efecto de sierra, ¿no? Haciendo en la esclerótica, que es un tejido duro. Es mejor el nudo, sí se traba mejor, pero tiene capilaridad, albergue bacteriano, y su ventaja es que es más fácil manejarlo. Bueno, las clásicas agujas enhebradas en la sutura dentro del ojo de la aguja, y para recordar estas dos cosas ya como una cuestión histórica, ¿no? Esta es la era sintética, el Vicryl, que es la poliglactina 910. Acá en el Perú no van a encontrar Vicryl, no se fabrica. Se fabrica el ácido poliglicólico, que tiene unas palabras parecidas, pero el ácido poliglicólico no es el poliglactin 910. Se parecen mucho, pero el Vicryl es mejor. La gente le dice Vicryl acá. Donde sea que vayan van a escuchar que al ácido poliglicólico le dicen Vicryl, pero no es cierto. Ya si ustedes revisan, van a darse cuenta que son diferentes suturas. Es una sutura trenzada, es absorbible y es fuerte. Se reabsorbe después del mes. O sea que la pueden usar para ciertos cierres de fascia muscular, sí puede usarse, pero es preferible el nylon. Es excelente para cerrar
el tejido celular subcutáneo y también la piel por intradérmicos. El PDS es para mí una de las mejores suturas, es escasa, no hay mucho acá en el Perú, pero es mejor que el Vicryl porque su absorción es más lenta. Es ideal para cerrar fascia. Y el Nimeprolene, que es un ahijado mío, yo lo introduje en el hospital regional hace muchos años, es inerte, es una sutura que se acerca a lo ideal, ¿ya? Es muy usada en la piel para puntos externos y en la cirugía vascular para unir vasos sanguíneos. Que ahora hay suturas que vienen con antisépticos, como el Vicryl Plus, que yo sinceramente no lo conozco, ya vienen, como quien dice, con un baño previo. Y esto sí lo uso, las suturas barbadas. ¿Qué cosa es una sutura barbada? Es algo que ustedes, algunos de ustedes que lleguen a ser cirujano, lo van a utilizar en las suturas internas. Las suturas laparoscópicas es otro mundo. O sea, suturar dentro del abdomen o de cualquier cavidad, entre ellas el tórax, ya es una evolución mucho más avanzada de la cirugía, ¿no? Porque no poder meter las manos ni los dedos, sino hacerlo todo de afuera, requiere un entrenamiento especial. Y uno no puede hacer cosas que hace afuera. Por eso crearon las suturas barbadas, que son suturas que tienen una estructura espiculada. O sea, son de material absorbible, generalmente parecido al Vicryl, pero tienen una estructura con espículas como flechas, ¿no? Ustedes lo ven y sí se nota. Entonces, cuando hacen el punto, pasan y ya no regresa porque las flechitas se quedan prendidas en el tejido. Entonces, es ideal para, por ejemplo, si opera una hernia inguinal, ponen la malla, fijan la malla, pero el peritoneo que han abierto para poner la malla, lo cierran con esa sutura barbada y lo pueden hacer. Cuando se usa una sutura común, el punto se deshace. Como se hace suturas corridas, tienen el problema que se está siempre regresando la sutura y se va quedando con huecos. Entonces es una cosa que no debe ocurrir. Y la barbada te soluciona ese problema, por eso se llaman knotless. Knotless significa sin nudos. O sea, incluso pueden no hacer el punto de cierre de la sutura. Lo pasan y cuando ya terminan lo cortan nomás y las flechitas lo mantienen la sutura en su lugar. Es una innovación de la cirugía que es muy ventajosa para los cirujanos. Las agujas, ustedes tienen que saber qué agujas piden. Por ejemplo, para suturar piel, una sutura delicada, TC25. ¿Qué significa? Tercio de círculo, cortante y de 25 milímetros. ¿Ya? Si quieren hacer suturas toscas, por ejemplo, la grasa de una persona ligeramente gorda, tienen que usar aguja redonda, 30, 35 y hasta 40, ¿no? Entonces, con eso agarran una buena porción de tejido y lo afrontan. Generalmente se usan medio círculo, un tercio de círculo. No se usan más cerradas porque son más difíciles de manejar y más planas prácticamente no se usan en la cirugía común. Las siglas en inglés, taper es la redonda y cutting es la cortante. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? Bueno, para piel tienen que usar, o cuero cabelludo, tienen que usar suturas cortantes, agujas cortantes. ¿Por qué? Porque la piel y el cuero cabelludo tienen estructura fibrosa y una aguja redonda no va a pasar. Sobre todo hay pieles de la espalda o en las extremidades, en el pie, que tiene que ser cortante. El riesgo de la cortante, que es cortante, pues que pasa por los tejidos y puede lesionar vasos y ocasionar un sangrado que va a salir por la sutura. Cuando eso ocurre, hay que hacer compresión y esperar que cierre, ¿no? Ya difícil, raro poner un punto complementario al lado de la sutura anterior, pero a veces cuando coge una arteria y la coge en profundidad y sigue saliendo pues, sutura que uno sabe que es arterial porque hay cierto latido, es mejor sacar la sutura y hacer
una hemostasia previa antes de cerrarla. Bueno, ¿cómo hago para abrir las otras partes de la...? Ya, sí. Ahí está. Le voy a mostrar algunas cirugías. Sí, sal. Algunos procedimientos de sutura en cirugía de viscerales, ¿no? Entonces, para que vean la versatilidad de las suturas. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que a nosotros muchos nos ocupan es la cirugía de vías biliares, ¿no? De páncreas. Entonces, voy a mostrarles ya para no cansarlos algunas cosas que hacemos. Miren, esto... No quiere abrir. La papila. Este es un viejo video hecho en Trujillo en los años 90, cuando recibimos la visita de un cirujano chileno. Este es para ver una CEPRI, que como estoy narrando es un chileno que viene. Esto no tiene nada que ver con sutura. Dos CEPRIs en la clínica Sana ahora, antes Sánchez Ferrer. Muy buena persona, Claudia. Sé por ahí que sigue trabajando en lo mismo. Es una autoridad internacional. Ya, sí. Yo soy el único chileno bueno que está hablando de este paciente. Este paciente es familiar de tratando de establecerle un sistema de bajo. Hay que callarlo. Cállame. Bueno, esto es para ilustrar las cosas que van a ver, bueno, los que se dediquen a cirugía o como internos, o de repente otras especialidades. Este es abdomen abierto. ¿Ya? Es el caso de un pancreatitis severa. La pancreatitis no se opera, pero cuando es demasiado severa y produce un síndrome compartimental y hiperabdominal, quiere decir que causa tanto edema que el paciente hay que descomprimir, abrir y dejar abierto el abdomen para que la presión no cause el menoscabo de los órganos intraabdominales, ¿no? Entre ellos prácticamente produce shock, ¿no? Un abdomen demasiado tenso no le deja al paciente respirar, incluso intubado y relajado puede necesitar esto, y ese es el caso de este paciente, que era familiar de un anestesiólogo y que tuvimos que hacerle el debilitamiento. Y esto era una pancreatitis muy severa, y esto es el tratamiento. Acá se usan suturas, pero solamente para fijar el plástico y dejar la barriga descomprimida, abierta. Para la respiración, para simular el efecto, ¿no? Todas estas las figuritas. A minimizar este es un diagrama de las múltiples cosas que se intentan. Por ejemplo, en este caso, a través de endoscopía, abren la pared posterior del estómago y hacen lo mismo que hacemos nosotros en la cirugía abierta. Y estas son...
Este es un video muy antiguo de un diagnóstico hecho en el hospital de un trauma pancreático. Lo ven en mi aula de Está bien. presentaciones narradas. Aunque me ahorran mi garganta. Yo voy a decir lo mismo. Bueno, este es un video muy antiguo de cuando empezaba la cirugía laparoscópica en el hospital y estamos viendo a través de un sistema improvisado el interior del abdomen. Y lo que vemos ahí es un tremendo flemón que levanta el estómago y el colon transverso. El paciente era un traumatizado que estaba ya casi un día ahí internado y se iba deteriorando. Lo decidimos meter a sala. Le habían pegado un puntapié y otros golpes. Entonces, lo que encontramos, ese flemón, decidimos abrir y al separar el estómago del colon, encontramos el páncreas partido por la mitad. Este es otro caso, pero es parecido. Es un niño de 9 años que se ha sufrido un trauma abdominal por un accidente de motocicleta y encontramos el páncreas seccionado. ¿Por qué se rompe el páncreas? Porque detrás está la columna. Entonces, un traumatismo mesoabdominal puede empujar el páncreas contra la columna y sufrir este tipo de lesión. He tenido varios casos y antes era un tabú, pues esas cosas, ¿no? Pero en realidad, la sutura del extremo abierto, que se va hacia el vaso, digamos del extremo distal, se embute en el intestino y el paciente sobrevive, y en la parte que va hacia el duodeno se cierra simplemente. Entonces, esto es para expresarle cómo trabajan las suturas, ¿no? Y en el video anterior que se cortó solo, es del 1990, sí, antes del 95 creo, hace muchos años de esto. Y ahí vemos cómo esas suturas se hacían solo con algodón, porque en ese tiempo las suturas eran caras y lo que había era algodón y agujas. Entonces, páncreas con algodón, cerrar. Y la unión del páncreas y el intestino, sí, con seda, ¿no? En aquellos tiempos. Bueno, acá está el páncreas seccionado. El páncreas partido por la mitad. Aquí no hay nada que hacer. Ahí tratamientos conservadores no van a funcionar. Entonces, ahí está el intestino abierto y eso se va, este es el páncreas, se va a hacer la telescopación. Se mete ahí. Y se usa, en este caso, solamente sutura de seda. Haciendo hemostasia de la estructura vascular y cerrando el muñón proximal que va hacia el duodeno, cerrando. Listo. Entonces así es como se usan las suturas, ¿no? Y casi se hace la unión con este es un primo que tengo. Acá está la unión de páncreas y esto se hizo con PDS. Bien, este es un panorama bastante amplio y un poco difuso. Miren. Estamos en el segundo plano que vamos a tratar de imaginar el páncreas con el individuo sobre el páncreas. Esa manera se llama de telescopatio o dominación. Entonces, ponemos puntos gruesos en la parte del páncreas del individuo para llevar el individuo encima del páncreas. Antes de hablar de estas cosas era prácticamente un tabú, ¿no? Nadie decía quién iba a tocar el páncreas. Pues el páncreas, si uno lo trata a tiempo, las cosas van bien. Bien, cualquier pregunta o curiosidad que tengan sobre suturas, es el momento que me le hagan porque ya no me van a volver a ver por acá por muchos años.
Cualquier cosa que quieran preguntarme. Muy bien, chicos, si tienen preguntas, no duden en levantar la mano, apuntar la hora con... En todo caso, no tengo pregunta. Bueno, agradecerle al doctor por... Sí. ¿Las grapas? Sí. Ya, bueno, las grapas son una forma, no es tan nueva, ¿eh? Ya tiene bastante tiempo. Se usa realmente para todo. Se puede usar para cerrar piel, que es lo más común. También hay grapas para fascia. Yo tuve un aparato por muchos años y nunca lo usé, ya se pasó su esterilización, todo. Nunca lo usé porque eran unas grapas terriblemente toscas. Y finalmente, los staplers, pues, las grapadoras, que son de dos tipos, las lineales y las circulares. Si ustedes quieren, bueno, vamos a suponer ya, que que el intestino está cortado ya y quieren anastomosarlo, meten por ejemplo, en el recto. ¿Ya? Si se tiene que resecar una parte del sigmoides por divertículo, que es lo más común, o por cáncer, ¿no? Se reseca el pedazo afectado, se mete por el recto una grapadora circular y por el extremo del colon que va a bajar se pone el sombrerito de la grapadora, que es una especie de sombrero, pues con un vástago, un tubo. Se cierra con una bolsa de tabaco y el tubito queda así. Esa es la hembra de la grapadora. Por abajo se mete la parte donde están las grapas, le llaman yunque, y ahí están las grapas, toda la vuelta, en forma alterna. Son dos filas de grapas. En medio tiene un eje punzante. Entonces, el muñón del recto que está cerrado con grapadora generalmente. Si ustedes quieren hacer un procedimiento totalmente automático con grapas, cierran el recto, cierran el muñón que va hacia abajo, el colon, en lo que ha quedado, ¿no? El muñón del recto atraviesa el punzón y el yunque queda abajo con su grapa, pues, ¿no? Entonces aproximan el punzón con el sombrerito, lo coaptan y desde abajo se cierra. Entonces va jalando la parte del intestino que viene con el recto, se pegan. Y tiene su indicador, ¿no? Atrás les dice cuando están en zona segura, aparece el verde. Cuando se pasan de presión, aparece el naranja y el rojo. Entonces en el verde nomás se quedan, machucan la palanca del aparato y las grapas pasan a través de la pared del recto y a través de la pared del sigmoides, se doblan y se quedan allí, ¿no? Y a su vez, al hacer esta maniobra, pasa una navaja circular que hay adentro y corta las partes de la pared que estaban involucradas en el cierre, porque se afrontan, pero cuando están cerradas. Entonces saca una rosca o una dona de tejido del receptor y del que viene. Y quedan las grapas puestas y la luz restablecida. Retiras la grapadora y queda la anastomosis hecha. ¿Cuánto dura? Una vez que se instalan las cosas, dura 30 segundos el procedimiento, ¿no? Entonces te ahorra una barbaridad de tiempo y es en cierta forma más segura, ¿no? Si es que lo hacen perfecto. Pero también está sujeta a errores. Si no hacen la unión perfecta, hay fallas también. O hay que complementarla con suturas. Ese tipo de grapas, la lineal y la circular. La lineal, por ejemplo, se puede usar para anastomosar dos intestinos, se ponen uno al lado de otro y con un hueco en medio de la pared del intestino se pasa una rama por un lado y la otra a su vez se coaptan, se dispara y se hace una anastomosis larga. Esto se usa mucho en las mangas gástricas para los gorditos. Se entra por la paroscopía, con la grapadora de la paroscopía son diferentes, son más largas, y se va recortando el estómago con el mismo procedimiento. Grapado, disparo, corte, y el estómago va desprendiendo y sale como si fuera un chorizo, pues una empanada. Y la manga queda establecida, queda el estómago delgado, para que el paciente vea
a comer. La verdad es un método restrictivo. El paciente, si come mucho, se llena el tubito y se atora. Bueno, y después vienen una serie de problemas, por eso que yo dejé la cirugía bariátrica hace como 8 años, no hago más. No quiero problemas. Dime. ¿Cómo se podrían evitar o capacitar las dehiscencias en las heridas suturadas? Ya, va a saltar ante sus ojos. Una herida suturada se va a inflamar, ¿no? Le va a doler al paciente y va a empezar si es que se demoran mucho en tratarlo, va a empezar a filtrar serosidad o pus a través del apósito. No, pero lo más característico es al tercer o cuarto día, la herida inflamada, dolorida, abren un punto y sale la infección o el seroma también, ¿no? El grado menor de una complicación de herida es el seroma. ¿Qué cosa es el seroma? Es un fluido serosanguinolento que se acumula en las heridas que tienen algún problema. Muchas de estas cosas se las hace la misma cirugía por el uso excesivo del electrocauterio, que es una quemadura eléctrica, ¿no? Cuando se usa cautamente, va muy bien, pero si hay gente que son incendiarios, que les gusta torturar a los tejidos, todo lo hacen con el cauterio. Pero hay que usarlo puntualmente, ¿no? Para los que se dediquen a la cirugía después. ¿Alguna cosa más? Ya. Bueno, a ustedes.